Muchachos, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan, por favor? Disculpen, me demoré un poquito porque tuve un problema con el archivo del material. Entonces, pues ya estamos aquí trabajando. Veamos rápidamente el tema de hoy. El tema es compatibilidad e incompatibilidad. ¿Sí? Desde el punto de vista semántico, recuerden, por favor, como siempre les digo, que la semántica es la rama de la lingüística que estudia la relación entre el signo y el significado, es decir, estudia el significado de las palabras. ¿Sí? Dos proposiciones son compatibles en la medida en que no se contradigan, es decir, cuando no se genera una contradicción entre ellas, como en la proposición modelo esta de P y no P. Eso no puede pasar. Eh, por ejemplo, al decir que la Tierra está superpoblada, resulta compatible decir que las poblaciones humanas cubren todos los continentes. ¿Sí? Si hubiese algún continente vacío, sería imposible decir que la Tierra está superpoblada. ¿Ok? Entonces, si alguien describe una pizarra como blanca, es perfectamente compatible decir que es rectangular, porque puede ser blanca y rectangular a la vez. Lo que no puede ser es blanca y negra. ¿Sí? Eh, en virtud de lo anterior, se infiere que al unir la proposición P con la negación no P, surge una contradicción y se establece una incompatibilidad. Cuando dice la pizarra es blanca y no blanca, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver este pequeño texto rapidísimo, porque esto me parece que no hay que darle demasiada vuelta. El concepto de progreso en la ciencia ha sido objeto de intenso debate. Para algunos, el progreso científico es acumulativo, un edificio que crece capa sobre capa, donde nuevas teorías se construyen sobre los cimientos de las anteriores, sumando conocimientos de manera lineal. Perdón. Sin embargo, figuras como Thomas Kuhn, en su influyente obra La estructura de las revoluciones científicas, ofrecieron una visión alternativa. Kuhn argumentó que el avance científico no siempre es un proceso lineal de acumulación, más bien la ciencia se desarrolla a través de periodos de ciencia normal, gobernados por un paradigma dominante, seguidos ocasionalmente por revoluciones científicas. Estas revoluciones implican un cambio radical de paradigma, una reestructuración fundamental de la forma en que los científicos perciben y abordan el mundo. Durante las transiciones, las nuevas teorías no son necesariamente extensiones de las antiguas, sino que a menudo son incompatibles con ellas. Ese es el asunto, ¿no? Lo que lleva a una sustitución de un marco conceptual por otro. La verdad, en ese sentido, no es una meta inmutable hacia la que la ciencia converge progresivamente, sino una construcción que depende del marco teórico predominante en un momento dado. Bien, bueno. Vamos a darles poquitos minutos porque hay solamente dos preguntas en este caso. Son dos ejercicios de ejemplo, solamente tienen dos preguntas. Iniciemos, por favor, muchachos.
Muchachos, perdón, se desconectó con una pestañada. ¿Todo bien? ¿Sigue compartiéndose? Sí, profesor. Ah, ok, me temía que no. Muchas gracias. En 2 segundos comenzamos. Muy bien, vamos a resolver este ejercicio y pasar al siguiente ejercicio de ejemplo. Determine cuál de los siguientes acertos quiere decir aseveraciones, afirmaciones, acertos sobre el progreso científico según la visión de Thomas Kuhn, guarda compatibilidad con el texto anterior. La respuesta es la D de dedo. Las revoluciones científicas implican un cambio fundamental en el paradigma. Bien. Dos, es incompatible con la perspectiva de Thomas Kuhn, tal como se presenta en el texto, sostener que, a de árbol, la ciencia avanza mediante la adición gradual de nuevos conocimientos. Fácil, ¿sí? Vamos al texto 2. Este también es de ejemplo, pero es un poco más largo. La idea de la singularidad tecnológica se refiere a un hipotético punto en el futuro donde el crecimiento tecnológico se vuelve incontrolable e irreversible, resultando en cambios impredecibles para la civilización humana. Este concepto, popularizado por futuristas como Ray Kurzweil, sugiere que la inteligencia artificial y la biotecnología avanzan exponencialmente hasta el punto de superar a la inteligencia humana. Algunos defensores de esta teoría creen que la singularidad podría llevar a una explosión de inteligencia, donde las máquinas se diseñarían y mejorarían a sí mismas a una velocidad cada vez mayor, superando con creces la capacidad de comprensión humana. Es como una novela de Asimov, ¿no? Sin embargo, la singularidad no está exenta de controversia. Críticos como Nick Bostrom advierten sobre los riesgos existenciales que podría plantear una IA superinteligente si sus objetivos no están perfectamente alineados con los valores humanos. Argumentan que si bien la singularidad podría ofrecer soluciones a problemas globales como enfermedades y pobreza, también podría conducir a escenarios catastróficos si no se gestiona con extrema cautela. La preocupación principal no es la malicia de la IA, sino su posible indiferencia, perdón, hacia el bienestar humano a perseguir sus propios objetivos óptimamente. Por tanto,
El debate no se centra solo en la posibilidad de la singularidad, sino en cómo asegurar el futuro donde la inteligencia artificial avanzada beneficie a la humanidad en lugar de ponerla en peligro. Bien, unos minutos, poquitos, como hace un ratito, ¿ok? Iniciamos.
Bien, vamos a leer las dos preguntas. Determine cuál de las siguientes afirmaciones sobre la singularidad tecnológica guarda compatibilidad con la información presentada. Es la C, ¿verdad? Un efecto potencial de la singularidad es que la IA pueda mejorarse a sí misma. De hecho, justo estaba leyendo una noticia sobre eso. No hay un pequeño robot que se ha inventado que es capaz de construirse, ¿sí? Todavía es muy incipiente su construcción, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Es incompatible con la información del texto sostener que de dedo la convergencia de los valores humanos con una IA superinteligencia es indeseable. Más bien es muy deseable. Mientras más convergente, más atención podría poner esta IA con respecto a nosotros, ¿no? Bien, vamos a ver este dialéctico. Los videojuegos son una parte divertida y normal de la adolescencia, pero hay un pequeño grupo de niños y jóvenes que tienen dificultades para controlar el tiempo que pasan jugando. Los investigadores están estudiando esto y aprendiendo más sobre quienes están en riesgo y por qué. Sobre quiénes están en riesgo y por qué. Durante un estudio de 6 años se observó que alrededor del 10% de los adolescentes mostraban síntomas de uso poco saludable de videojuegos y empeoraban con el tiempo. Esos chicos parecen tener algunas cosas en común, como por ejemplo que la mayoría son varones, dedican tiempo a los videojuegos y descuidan tareas escolares, el sueño, el ejercicio y las relaciones con familiares y amigos. Pueden tener depresión, ansiedad, timidez, agresividad y problemas con el uso excesivo del celular. Los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad pueden ser particularmente vulnerables. Esto se debe a que los videojuegos, al igual que las apuestas, pueden activar el sistema de recompensa del cerebro según sugiere la investigación. Las empresas suelen contratar psicólogos que ayuden a diseñar juegos que hagan que los usuarios quieran seguir jugando. Actualmente no existe un diagnóstico oficial de trastorno del juego en Estados Unidos, pero podría haberlo pronto. La Organización Mundial de la Salud reconoce oficialmente el trastorno del juego como una afección. Algunas indicaciones que podrían notar si alguien tiene hábitos poco saludables de juego son estar obsesionado con los videojuegos y se pone triste, irritable o ansioso cuando no puede jugar. Quiere jugar cada vez más y no puede reducir el tiempo ni dejar de jugar. Ya no le interesan otras actividades que antes solía disfrutar, miente sobre cuánto tiempo dedica al juego y usa el juego como alivio del mal humor. Es típica adicción de cualquier cosa, ¿no? Texto B. Un estudio publicado en la reconocida revista Nature Human Behavior analizó más de 97.000 personas y se enfocó en cómo los videojuegos pueden influir en la salud mental. Con el uso de técnicas avanzadas de análisis de datos, los investigadores lograron obtener conclusiones precisas sobre los efectos de los videojuegos durante la pandemia. Los, los hallazgos apuntan a que en situaciones de estrés como la que se vivió durante ese periodo, quienes tuvieron acceso a videojuegos mostraron mejoras en su bienestar psicológico. Estos resultados marcan un antes y un después de la forma en la que se perciben los videojuegos, especialmente para aquellos que aún los ven con escepticismo. La la investigación llevada a cabo en Japón permitió comparar a quienes tuvieron acceso a una consola de videojuegos mediante un sorteo y a quienes no. Aquellos que lograron obtener una consola durante ese difícil periodo experimentaron mejoras significativas en su salud mental, con una reducción en la angustia y una mayor satisfacción personal. El impacto positivo, aunque pequeño en términos de cifras, fue consistente en toda la muestra, lo que refleja la importancia de estos hallazgos. Los videojuegos demostraron ser particularmente efectivos en adolescentes y mujeres, quienes reportaron una mayor mejora en su bienestar emocional. Esta investigación se suma a estudios previos realizados en instituciones como la Universidad de Oxford, que ya había indicado que los videojuegos pueden reducir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo. El estudio también desmitifica la creencia de que los videojuegos fomentan la violencia o la adicción. Los casos de comportamiento negativo asociados a los videojuegos son minoritarios en comparación con el amplio espectro de beneficios que pueden ofrecer. Esto refuerza la idea de que cuando se usan de manera equilibrada, los videojuegos pueden ser una herramienta clave para el bienestar mental. Bien, ahora sí, ya es un ejercicio completo. Vamos a iniciar nuestro trabajo, muchachos. Yo estoy aquí monitoreando, como siempre.
Bien, resolvamos este ejercicio, muchachos. ¿Cuál es el tema central común para ambos textos? También podríamos decir común a ambos textos, ¿ok? En la letra A, el impacto de los videojuegos en la salud mental de los adolescentes. Dos, en el texto B, la palabra enfocar connota, B de barco, atención hacia un aspecto particular del fenómeno. Tres, es incompatible con el texto A afirmar que A, los videojuegos causan TDA. ¿Mm? Cuatro, se infiere del texto B que jugar con el tiempo controlado, B de barco, ayuda a sobrellevar situaciones difíciles. Te distrae, ¿no? Incluso con los juegos actuales, donde ya pueden jugar varias personas en línea seguramente, no te aíslas, no es lo mismo que antes, pues, ¿no? Los videojuegos antiguos eran un poco más aislados. Cinco, si la población analizada en el estudio de 6 años fuera solo de 10 personas, A de árbol habría una sola persona con problemas, porque es una de cada 10, ¿no? Bien, preguntas. Bien, continuemos entonces trabajo. En una esquina estaba Ludwig Wittgenstein, considerado por muchos el filósofo más brillante de la era moderna, al que entonces como ahora se le describe muy a menudo con el adjetivo de genial. En la otra Karl Popper, uno de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX, quien más tarde confesaría, admito que fui a Cambridge solo con la esperanza de provocar a Wittgenstein. Según el propio Popper, el único de los dos filósofos que escribió sobre los hechos, tras un tiempo sorprendentemente corto, recibí una carta de Nueva Zelanda preguntándome si era cierto que Wittgenstein y yo nos habíamos agarrado a golpes, ambos armados con atizadores. Por llamativa que se haya sido esta versión temprana, fue desestimada. Nunca hubo dos atizadores, pero uno bastó para hacer el episodio no tan memorable. Esta es una anécdota conocidísima, ¿no? La ocasión era una reunión en Cambridge University Moral Science Club, de ciencias, Club de Ciencias Morales de la Universidad de Cambridge, un grupo de debate de filósofos y estudiantes de filosofía que se reúne semanalmente desde que fue fundado en 1878. Wittgenstein era el presidente del club y Popper, quien recientemente había sido nombrado lector de lógica, método y científico en London School of Economics and Political Science, fue invitado para presentar una ponencia. Entre los asistentes se destacaba el poco después Nobel de Literatura y ya reconocido activista social Bertrand Russell, uno de los más grandes filósofos del siglo XX. Era una recatafila de luminaria, ¿no? Esa reunión. Y era una reunión de club, además. Sí. Eh, por sus contribuciones a la lógica, epistemología y filosofía de la matemática, fue la primera y única vez que esos tres titanes de la filosofía estuvieron juntos. Lo que se desató ese día en el salón fue una batalla de perspectivas filosóficas. La ponencia de Popper era, existen los problemas filosóficos, y él argumentó que sí, pero para Wittgenstein lo que existía eran enigmas lingüísticos, según afirmó Popper. Le dio una lista que habría preparado de problemas filosóficos, tales como conocemos las cosas a través de nuestros sentidos, obtenemos nuestro conocimiento por inducción. Wittgenstein los descartó por considerarlos más lógicos que filosóficos. En su versión de lo ocurrido, Wittgenstein, que estaba sentado cerca del fuego y había estado jugando nerviosamente con el atizador, que a veces usaba como bastón de director para enfatizar sus afirmaciones, y cuando surgió una pregunta sobre el estatus de la ética, lo retó. Dame un ejemplo de regla moral. Wittgenstein a Popper, ¿no? Y Popper respondió, no amenazar a los profesores visitantes con atizadores. Entonces Wittgenstein, furioso, arrojó el atizador y se fue iracundo azotando la puerta al salir. Otros presentes recordaron lo sucedido de maneras variadas. En un relato, por ejemplo, Russell estuvo involucrado en el enfrentamiento y pidió a Wittgenstein que soltara el atizador. En otro no ocurrió nada fuera de lo común, no hubo portazo. El filósofo tomó el atizador como herramienta para aclarar una idea y fue después de que Wittgenstein se fue que Popper habló del atizador y luego aquello de que uno no debe amenazar a los profesores visitantes. Al final no se sabe y quizás valga citar lo que le dijo Russell a su biógrafo Alan Guth una vez hablando del tema más profundo. La exigencia de certeza es algo natural en el hombre, pero no obstante es un vicio intelectual. Además, como señala Now y Edmonds, la historia va más allá. Trata del cisma en la filosofía del siglo XX sobre la importancia del lenguaje, una división entre quienes diagnosticaban los problemas filosóficos tradicionales como enredados puramente lingüísticos y quienes creían que estos problemas trascendían el lenguaje. ¿Mintió Popper? Si lo hizo, no fue casual.
Opinan los autores, fue una oportunidad para realizar dos ambiciones centrales en su vida: derrotar la filosofía lingüística de moda del siglo XX y lograr un triunfo personal sobre el hechicero Wittgenstein, ese personaje que le había hecho sombra. Bien, iniciamos, por favor, muchachos.
Bien, muchachos, vamos a trabajar este texto. A mí me encanta porque es una gran lectura. El texto aborda medularmente, de Barco, el paso de la filosofía lingüística a la filosofía que trasciende el lenguaje. Uy, perdón, estoy subrayando la cosa que está. Dos, dentro del texto el término hechicero connota de examen, seducción. ¿Sí? Tres, es incompatible con respecto a las otras versiones de la historia contada que entre ellas hallemos una verdadera versión de los hechos. Dice claramente que no. De hecho, con el hecho de que hayan varias versiones ya estamos desnaturalizando eso, ¿no? De la versión única, de una verdad única. Cuatro, podemos inferir por el uso del atizador por parte de Wittgenstein que él, A, era conocido como una persona de mal carácter. Lo era. Esto es muy popular entre sus biógrafos. Cinco, si nuevas versiones de lo ocurrido entre ambos filósofos se hicieran conocidas, B. de Barco, la superación que buscaba mostrar Popper se vería intacta. Texto 2. Vamos a ver. Si no hay preguntas, avanzamos. Nuestro esperma crudo fluye de tres sustancias, de las que dos se extraen de la tierra de su natividad por la tercera y después se convierten en una pura virgen lechosa, como la naturaleza obtenida del menstruo de nuestra sordida ramera. Estos tres manantiales son de agua, la sangre de nuestro león verde totalmente volátil y vaciado de azufre metalino, el espíritu, un caos que se aparece al mundo en una vil forma compacta, el filósofo unida a la sangre de nuestro león verde, del que así se hace un león capaz de devorar a todas las criaturas de su clase. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Estas frases que parecen obra de un demente, claramente fueron escritas junto a miles de otras de similar cariz, con el puño y letra de uno de los fundadores de la física moderna. Hasta la década de 1930, Isaac Newton, de 1647 a 1727, pasaba por ser solo un tipo serio este, de melena en cascada blanca y cerebro octogonal, perdón, ortogonal, que había parido el cálculo diferencial, mérito compartido con Leibniz, la ciencia óptica y las leyes de la mecánica y la gravitación que cohesionaron el universo de la física hasta Einstein. Tanto pensó y trabajó que no tuvo colaboradores, ni amigos, ni mujer, ni amantes conocidas. Hay quien asegura que se fue a la tumba tan virgen como había nacido. Un celibato en el que otros ven la grieta nunca demostrada de una sexualidad secreta. Yo no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero bueno. Pero si Newton nunca salió del armario de lo sentimental, también durante siglos se guardó atado y amordazado en lo profesional. Después de su muerte, los académicos del 19 descubrieron incómodos con qué Newton rellenaba los huecos de un cerebro donde aún le sobraba espacio después de encajarse el universo entero, la alquimia. Achacando aquellos devaneos a años y años de trastear con Mercurio, los científicos victorianos decidieron que aquel pecadillo de mayor físico británico estaba, de mayor físico del mundo, diría, estaba mejor donde lo habían hallado, encerrado en el armario. ¿Sí? Y ahí vemos este gráfico con algunos garabatos y algunos gráficos, dibujos y la letra misma de Newton. Iniciamos, por favor, muchachos.
Bien, muchachos, vamos a resolver este ejercicio, ¿ok? Vamos a trabajar. Un segundo. ¿Cuál es el tema central del texto? La respuesta es la letra C, Newton y su trabajo alquímico. ¿Sí? ¿Qué es lo que está detrás? O sea, de hecho, todo el texto sirve de alguna manera para converger en la alquimia. ¿Sí? El sentido contextual de rellena los huecos es A, interés, ¿no? Se tiene interés y por tanto, 3, es incompatible con la imagen decir que B de barco está lleno de diagramas en su totalidad. Esto de acá además es un diagrama sobre diagrama sobre diagrama. Muy Newton, ¿no? 4, a partir del texto podemos inferir que el examen, el mercurio, puede causar problemas mentales o locura. Ya estamos. 5, si los académicos del siglo XIX no hubieran descubierto el trabajo alquímico de Newton, C de casa, no habría sido conscientes de aquel pecado del gran físico, ese pecado de haber hecho pseudociencia en lugar de ciencia, a eso se refiere. Texto 3. ¿Hay alguien con el micrófono? Sí, sí, te escucho, por favor. Justo escuché a alguien. ¿Por qué la 5 no podría ser la D en vez de la C? Perdóname, no te estoy entendiendo bien porque hay un poco de interferencia. O puedes o hablarme más claro o tal vez escribir tu pregunta. ¿Ahí me escucha? Ahora sí. Ah, ya, le preguntaba por qué la 5 no podía ser la D en vez de la La C. D de dedo. Sí, Vamos a ver, los académicos del siglo XIX no hubieran descubierto el trabajo alquímico de Newton. Sí, los académicos no hubieran descubierto el trabajo alquímico de Newton. La respuesta es la C, pero dicen aquí seguirían sin saber mucho de su vida personal y familiar. No, porque se sabía bastante de su vida personal y familiar, solamente que la parte de la alquimia es algo que estaba mucho más escondido, era mucho más recóndito, metido un poco más entre digamos, las cosas más profundas, más secretas, inclusive en clave, ¿no? En lugares de su propia pertenencia. Digamos, yo creo que el mismo Newton como que sabía el lío en el que se metía si es que no se daba, si es que alguien se enteraba de eso fuera de su propia sociedad secreta, porque él tenía pertenecía a una sociedad secreta. Pero bueno, entonces no significa, la D no da para eso. ¿Se entiende? sí, profesor, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bien, deme un segundito, por favor. Bien, en 1977 apareció el libro que le haría saltar al primer plano de la disciplina, El progreso y sus problemas. En él, Laudan expone con una rotundidad implacable, una excelente profundidad en los argumentos y un dominio asombroso de los ejemplos, las líneas fundamentales de lo que sería su línea central de pensamiento a partir de entonces, la defensa de una renovada concepción racionalista de la ciencia frente a las posiciones relativistas de Kuhn y Feyerabend, y el rechazo del realismo científico, es decir, de la idea de que el progreso científico ha de verse como una búsqueda siempre inacabada de la verdad, puesto que relativismo y realismo habían sido las dos alternativas más potentes que se configuraron como salidas posibles para el agotamiento del positivismo lógico del Círculo de Viena y sus adláteres, o sea, lo que está alrededor. La crítica de Lauder a ambas corrientes se tornaba entonces en una llamada urgente a un cambio sustancial en la forma de entender la ciencia. Su propuesta consistía en un racionalismo atemperado por un cierto naturalismo. Todo modelo teórico normativo acerca del modo en el que se produce el progreso científico debe contrastarse como cualquier hipótesis con los datos empíricos, en ese caso con los provenientes de la historia de la ciencia, y a su vez la racionalidad científica debe entenderse como una estrecha interacción no jerarquizable entre los métodos, las teorías y los fines de la ciencia. Tomando esta vía, Laudan profundizaba y articulaba propuestas que también había formulado Irme Lakatos, cuya obra quedó truncada por su prematura muerte. Para Laudan,
El objetivo de la ciencia no es encontrar verdades, sino es resolver problemas de forma cada vez más efectiva. Por lo tanto, las teorías científicas no han de ser juzgadas por su supuesto acercamiento a la verdad, que es algo imposible de establecer, puesto que no sabemos cuál es la verdad, sino por su capacidad comparativa para resolver más y mejores problemas que las teorías rivales. Por otro lado, el progreso científico que, frente a lo que Kuhn sostenía, no es revolucionario, sino evolutivo y gradual, obedece criterios racionales, sin que la influencia de factores externos, sociales, filosóficos, religiosos, etcétera, destruyan necesariamente la racionalidad, sino que al contrario pueden formar parte sustancial de ella. En lo que el relativismo se equivoca, sin embargo, en poner todo el peso del cambio en teorías en estos factores externos. Puede compararse racionalmente todas las teorías y establecer cuáles resuelven de forma más efectiva los problemas. No es necesario recurrir a traducción alguna entre ellas. Esto desmonta el problema de la inconmensurabilidad de las teorías que había señalado Kuhn. No obstante, Laudan introduce dos matices importantes en las concepciones racionalistas previas sobre el cambio científico. Por un lado, el progreso conceptual es tan importante o más que el progreso empírico, y por otro, los principios de racionalidad científica también cambian con el tiempo, como lo hacen las teorías. Lo que era científicamente racional en el siglo XVII no siempre coincide con lo que es científicamente racional hoy. No hay pues una racionalidad científica atemporal. Por eso, mostrar la racionalidad de los cambios científicos del pasado no consiste en establecer que actuaron de acuerdo con nuestros principios de racionalidad, sino que hicieron elecciones progresivas de acuerdo con sus propios criterios. Cualquier evaluación de un proceso ha de estar, pues, siempre históricamente contextualizada, pero eso no implica que validez dependa, sin más, de la visión que nos proporciona el paradigma vigente, como pensaba Kuhn. Bien, vamos a ir hacia a resolver este ejercicio. Sí, de ahí viene ya el último texto que es en inglés. Iniciemos, por favor, muchachos.
Bien, muchachos, vamos a resolver. Eh, ¿Cuál es el tema central del texto? Es C de casa, ¿no? La crítica de Laudan al relativismo y realismo y su propuesta de un racionalismo naturalista. De hecho, yo no soy un lector de filosofía de la ciencia, pero esta posición, bueno, la conozco de la carrera, me parece bastante interesante, ¿no? Quiere decir, hay un contacto con la realidad objetiva tanto del conocimiento en general como de la ciencia en particular, ¿no? Bien. Estoy de acuerdo que, como les digo, tendría que meter un poco más al debate, ¿no? En el texto, la palabra matices connota diferencias sutiles que enriquecen una postura previa. Tres, es incompatible decir que Lauda, A de árbol, cree en la idea del progreso como acumulación de verdades. Eso sería una postura un poco cerrada, ¿no? Bien. Cuatro, de una inferencia que se puede de una inferencia que se pueda desprender del texto, debido alguna, perdón, la historia de la ciencia es clave para validar modelos teóricos sobre el progreso. Cinco, si Laudan afirmara que la verdad es objetivo de la ciencia, A de árbol, su crítica perdería coherencia y su propuesta sería realista. ¿Sí? Eh, bueno, hay que ver. Vamos a leer rápidamente esto y dar al toque las alternativas, porque no creo que nos dé mucho tiempo para resolver, ¿ok? The art of the Greek sculptors of the Great Age is known to us by long familiarity. None one of the Greek statues upon first sight appears strange in any respect. There is no need to look long to orient mind and eye before we can understand them. We feel ourselves immediately at home. Our own sculptors learn their art from them, fill our galleries with reminiscence of them. Plus, plaster cast more or less like them are our commonest form of inappropriate decoration. Our idea of statue is a composite of Greek statues, and nothing speaks more for the vitality of the originals than their survival in spite of all we have done to them. The same is true of the Greek temple. No architecture is more familiar to us. That pointer experiment supported by fluted columns, columnas flotantes. We are satiated with it. Endless replicas of it decorate the public building of all our cities and the sign of anywhere in an assurance of something official within. Greece has been copied by sculptors and builders from the days of Rome on, desde el tiempo de Roma. Los griegos son como que los padres de la civilización occidental. The art of the literature of Greece stands in singular contrast to this isolated apart. The throat of the Greek has penetrated everywhere. Their style, the way they write, has remained peculiar to them alone. In that one respect, they have had no copies and no followers. The fact is hardly surprising. One must know a foreign language with well to have one's way to reading actually altered by it. One must in truth have entered into the genius of that language to such a degree as is hardly possible to a foreign. And Greek is a very subtle language, full of the delicately modifying words, capable of the fitness distinction of meaning. Years of study and are need to read it even tolerably. Small wonder that the writer of other countries left it alone, and unlike their brothers, artists in stone, never imitated Greek methods. English poetry has gone an altogether different way to the Greek, as has all the art that is not copied but is native to Europe. ¿Sí? Bien, vamos a esperar unos 3 minutitos y dictamos las alternativas.
Bien, muchachos, veamos las alternativas. The main intention of the author is to explain, B de Barco, ¿no? The problems in the comprehension of Greek language. Una cosa es la arquitectura y el arte y otra cosa es el lenguaje. Entonces, what is the antonym of the word satiated? La C de casa, unknown. 3. It is true to say about the reading that B de Barco, the Greek statues and temples are known to us. Ambas son totalmente referenciales. It is false to say about the reading that the dedo, the Roman sculptures, have been copied until today. 5. If even foreign language could be easy to learn. Respuesta B de Barco, the writers would have imitated Greek styles. Bien, muchachos, ya estamos en hora. Les agradezco muchísimo su presencia y nada, ánimo, sigamos estudiando un montón para pronto ser todos parte de nuestra universidad. Hasta luego, que les vaya muy bien. Chao, chao.